2021. Mi nombre es Isabel Tuyup y yo les voy a hablar sobre las significaciones emergentes para el desarrollo de competencias asociadas a la linealidad. ¿Qué tiene que ver esto de las significaciones emergentes o por qué quiero hablar sobre eso? Bueno, si vemos actualmente, estamos en un mundo globalizado. Eso quiere decir que ahorita todo se mueve muy rápido, todo se quiere en un mínimo tiempo, optimizando recursos en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista del profesional. Por lo tanto, es importante una innovación. Pero esa innovación no solo se va a lograr desde un punto de vista profesional, sino más bien también tenemos que pensar e innovar en educación. Ahora, esa innovación, ¿en qué sentido debe ir dirigida? Puede ir dirigida en muchos aspectos. Por ejemplo, con ciencia y tecnología, o sea, con tecnología educativa, por ejemplo, pero también algo muy importante, sobre todo en matemáticas, es que no solamente necesitamos mirar una manera más bonita de enseñar o más atractiva para el estudiantado, sino también que tenga significados que le sean importantes para el estudiante. ¿Y dónde voy a encontrar esos significados? Para ello, primero vamos a hablar sobre la matemática, que realmente no nace en la escuela como tal, sino la matemática se encuentra en ámbitos no escolares, ¿sí? Incluso dentro de la historia podemos ver que los griegos realmente no estaban inventando la geometría por inventarla, sino más bien ellos tenían una necesidad en sus tiempos, en sus realidades. Isaac Newton pues realmente no quería contribuir así a la ciencia para poder ser enseñada, sino más bien él miraba ciertos fenómenos, oficios. También hay matemáticas, ¿no? O como decían antes, ¿no? Bueno, ¿para qué te va a servir las matemáticas? Ah, es que para cuando vaya a la tienda y no me hagan trampa, ¿ok? También, desde la actualidad, está en un punto científico. Yo les puedo compartir, por ejemplo, tuve una investigación en el 2012 que hablaba sobre qué matemáticas están presentes en unas prácticas asociadas a la toxicología, que es del campo del área de biológicas. En esa investigación pude entrevistar a algunos toxicólogos y ellos comentaban que ellos no usaban matemáticas, que dentro de su profesionalidad les pusieron cálculo, pero la verdad, esa cuestión de hacer integrales no venía nada que ver con respecto a lo que ellos empleaban. Sin embargo, una estancia de un año me permitió ver que realmente usaban funciones, trabajaban entre relaciones, incluso de varias variables, y ellos no lo podían ver, pero si fueran conscientes del uso de herramientas matemáticas empleadas, a lo mejor podrían optimizar sus recursos o no ir tanto al ensayo y error. Y aquí tenemos entonces que hay un carácter social de la matemática. Pero, ¿qué es lo que lleva al currículum a colocar la ecuación de la recta? De esta manera, tenemos que pensar en esa epistemología o el origen de la ecuación de la recta. Cómo surgió, de dónde surgió. Y viendo esto, realmente no nos estamos yendo a que surgió la ecuación de la línea recta, sino lo lineal. O sea, esta cuestión de estas relaciones donde hay una constancia de algo. De ahí que algo muy importante que tenemos que estar pendientes si queremos permear con significaciones hacia los estudiantes es reconocer cuál es esa naturaleza de ese saber matemático que me interesa estudiar o que me interesa transmitir. Y también es importante preguntarse, ¿qué significaciones son útiles para un desarrollo profesional? Es decir, que la escuela no solo está para tomar información, sino tiene que tener esa intencionalidad de llevarlo a otras áreas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, una opción como investigadora les puedo decir que es, en lugar de centrarme de la escuela para ver qué va a servir, me voy a ir a observar ambientes profesionales en donde se use cierta matemática y ver cómo se usa o qué de la matemática que me interesa se está empleando o cómo se está usando, ¿ok? Bueno,
eso que estoy haciendo, el hecho de decir, no estoy seguro que lo que hay en el currículo matemático realmente me sirva, es problematizar el saber, preguntar, cuestionar sobre si realmente importa. Y esa problematización del saber me llevó a ir a un escenario profesional, pero no solo profesional en términos tal vez de oficio, técnicos o básicos, sino uno en el corte investigativo, es decir, científicos que crean ciencia. ¿Por qué? Porque, pues así como se inventó la vacuna de ciertas enfermedades, o cuando se descubrió que la Tierra era redonda, pues toda la educación cambió. Es decir, el impacto que los científicos proporcionan con las investigaciones que ellos utilizan hacen que la educación en cierta forma cambie. Por lo tanto, si yo miro conocimientos dentro de lo que hacen los científicos, ahí yo pudiera mirar ciertos elementos que también pueden impactar en el aula y puede ser un poquito más rápida esta incorporación. Algo que importa también es la alfabetización científica, como una pieza clave que me permita, por ejemplo, hablar sobre importar o que sea pertinente hacer un estudio en una comunidad con alta producción científica. Particularmente me interesó en el campo de ingeniería, prácticas en donde está presente el uso de la matemática, ¿ok? Encontrar ciertos elementos que te hablen sobre la linealidad o lo lineal. Entonces, el escenario de interés que realicé fue la maestría en ingeniería de la UADY, en donde realmente hay un impacto a nivel nacional con respecto a esta comunidad y particularmente a las gráficas lineales. Ahora, me topé con otro problema. ¿Cómo voy a analizar esas prácticas? ¿No? Bueno, yo quiero analizar gráficas lineales de variación y cambio en una maestría, pero pues ¿cómo? Pues algo que me ayudó muchísimo desde el punto de vista metodológico es el constructo teórico de comunidades de práctica, ya que una comunidad no necesariamente es la que está, digamos, físicamente, ¿no? Sino es esa comunidad que tiene un interés por aprender, tiene un lenguaje propio y que no importan las generaciones que vayan pasando, esa comunidad va permaneciendo. Las comunidades de prácticas dicen que las cosificaciones, que son esos productos, son realmente una muestra de los procesos que han realizado durante todo el tiempo que realizan una investigación. Entonces, mi interés fue analizar producciones científicas, llámese producciones científicas, tesis de maestría, artículos e incluso proyectos dentro del aula. ¿Ok? Retomando entonces, tenía ya 3 ejes de investigación. Uno es sobre el carácter social de la matemática, otro sobre la naturaleza del saber matemático y uno tercero sobre problematizar ese saber matemático. Lo que me llevó entonces a tener que estudiar prácticas de una comunidad y esas prácticas dentro de las cosificaciones. Y bueno, realicé un estudio sobre estas ecuaciones, sobre ejemplos de las gráficas de ecuaciones lineales de variación y cambio. Ok. Para ello, empleé una teoría que es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Es aquella que modela la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. También es dentro de marcos de referencia donde el conocimiento es utilizado y está en constante significación, que es lo que me importa, ¿no? Ahora, esta teoría tiene 4 dimensiones, que son lo cognitivo, lo epistemológico, lo didáctico y lo social. De lo cognitivo, que está asociado al saber, lo didáctico, que tal vez nosotros pensemos que es lo que se enseña, pero también es la transmisión del saber, lo epistemológico, que es la naturaleza del saber, y lo social, que está involucrado dentro de las prácticas de esa comunidad. Por lo tanto, dentro de esta teoría, algo muy importante que podemos trabajar es identificar situaciones de uso. Es decir, si quiero trabajar o mirar, ya no centrarme en el concepto, sino en prácticas, tengo que entonces ya en qué centrarme, pues en situaciones de uso, ¿dónde se usa ese conocimiento? Para ello se hizo una triangulación sobre esas comunidades con alta producción científica, ¿sí?
También el uso de gráficas cartesianas y lo que es la comunidad de práctica. Esos tres elementos me ayudaron entonces a mirar esta teoría y englobarla de esta manera. Si ven, tenemos aquí las 4 dimensiones, ¿sí? La dimensión didáctica, cognitiva, epistemológica, sociocultural, y ver cuáles son esos elementos que voy a tomar en cada uno. Por ejemplo, en la dimensión didáctica tengo las producciones escritas, que son lo que les comentaba, las notas de clase, artículos de investigación, tesis. En el caso del epistemológico, pues es la naturaleza del saber. ¿Y dónde lo voy a ver? Pues en las prácticas, o sea, cómo surge ese conocimiento, pero no necesariamente tiene que ser histórico, ¿no? Puede ser en el origen de la práctica. La dimensión cognitiva, que está asociada más al conocimiento matemático, que son las gráficas cartesianas, y la parte de la dimensión sociocultural, que son estos escenarios de interacción dibujados por la comunidad de práctica. Ahora, estos mismos, dentro del marco teórico que yo utilicé, existe un marco referencial, bueno, una investigación basada en Montiel y Buendía, y con base en ella dice que la forma de cómo estructura, cómo relaciona lo cognitivo, lo didáctico, lo epistemológico y lo social, está asociado, por ejemplo, lo epistemológico a la actividad humana, lo cognitivo al saber matemático, lo social y la dimensión de la transmisión del saber. Ok. La metodología que se empleó, bueno, dentro de la maestría en ingeniería utilizamos, como les comento, este elemento teórico que nos ayudó desde el punto de vista metodológico para organizar la información y también el uso de las herramientas asociadas a las comunidades de práctica para identificar que la maestría en ingeniería realmente era una comunidad de práctica. Y analizar las producciones escritas, en particular de gráficas lineales. Ahora, esto que comentaba teóricamente sobre el uso de las gráficas también nos ayudó desde el punto de vista metodológico y dentro de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, uso de las gráficas es un constructo teórico que busca problematizar el saber matemático y que va a analizar o cómo analiza a través de 2 elementos, uno que se llama funcionamiento y otro que se llama forma. El funcionamiento es el para qué me va a servir, mientras la forma es el cómo, por qué y qué. O sea, es la apariencia perceptible, no solamente es lo que yo veo de la forma, sino el cómo lo emplean, el por qué lo emplean, qué cosas de esa gráfica emplean, y el funcionamiento es el para qué, ¿no? El cómo y para qué le va a servir la gráfica a esa comunidad. Entonces, tenemos 2 tipos de elementos que empezamos a mirar desde la comunidad y eso nos permitió identificar 2 situaciones de uso. Es decir, que lo que estamos mirando es el carácter situacional de la gráfica. Y me salieron 2 intencionalidades, la cual es que usan la gráfica para organizar información o usan la gráfica para realizar procedimientos y técnicas. ¿Qué es eso de organizar información? Pues tendría que ver mucho con la comprobación de hipótesis, comparar 2 comportamientos, por ejemplo, o si tienen varios elementos y organizarlos en una gráfica, eso es organización de la información. En el caso de procedimientos y técnicas, es más, emplear la gráfica para predecir cosas, tomar decisiones. Sin embargo, cualquiera de las 2, siempre en sus investigaciones es para consolidar resultados. Ejemplos, que es lo que realmente traje a colación, nosotros identificamos algo que se llaman tareas, que son actividades o unidades pequeñas en donde nosotros podemos analizar realmente cómo están empleando la gráfica. Porque si yo me voy así como que a todas las materias con respecto a una unidad o algo así, pues no podría yo poder hacer ese análisis. Ok, entonces aquí tenemos una tarea que es encontrar el precio de tarificación de cada una de las demandas en el año 4 al considerar la oferta máxima. Estamos en una asignatura tipo económica en donde observen gráficas lineales y lo que hacen es trasladar algunas con respecto al año, ¿sí? El precio 1, luego subió al precio 2, entonces si subió al precio 2, ¿cuál es la oferta máxima que tengo que tener, no? Y cómo
ellos se identifican ciertos puntos y esos puntos son los que les determinan la información que requieren, ¿no? Subió el precio, las intersecciones los denominan puntos de equilibrio. Entonces, ahí podemos notar cómo realmente existe algo llamado puntos de referencia y puntos que son puntos de equilibrio en cierta manera, que le permiten de esa manera analizar. Pero bueno, siguiendo la misma asignatura, empezaron, otro de los ejercicios que hablaban de puntos de equilibrio, empezaron con una gráfica de intersección para encontrar este punto. Lo importante era que ese punto les iba a dar información sobre una situación. Después estuvieron trabajando sobre áreas de la región, luego áreas no necesariamente debajo de la curva, sino entre las curvas, luego rectas en donde existen cambios de precio, por ejemplo, o cambios de conducta, y ya es un conjunto. Sin embargo, siempre en cada una, lo importante era identificar esos puntos de referencia. Otra de las tareas que identificamos en alguna investigación es determinar la linealidad de calibración del plomo y el níquel. Aquí lo que interesa es que, bueno, ellos tenían 5 técnicas para realizar esta investigación. Entonces, una de ellas era la calibración para el plomo y el níquel. La investigación trataba de que estaban buscando sedimentos marinos y dentro de esos sedimentos marinos existe mucha cantidad de plomo y níquel y lo que querían saber era, bueno, cuánto y si era seguro. Por ejemplo, ellos tenían una hipótesis y esa hipótesis, para poder saber si es cierta, lo que hacían era tomar ciertas muestras y tenían ahí 4 muestras que eran, pues, digamos, si eso no era lineal, no era confiable. Entonces, el intervalo lineal que se maneja aquí, bueno, esto es lo que dicen ellos en su investigación, ¿no? Dicen, el intervalo lineal que se maneja es muy amplio. O sea, que los comportamientos de las muestras se comportó lineal en la zona de mayor sensibilidad, que es de 0 a 1. Entonces, estos 3 puntos que están así, se fueron, digamos, muy lineales. Y ahí podríamos tener un conflicto porque dijimos, ¿cómo que muy lineales? Si siempre una línea recta es datos o 2 puntos y los pongo, sí, pero con 3 puntos no necesariamente es lineal. Entonces era como un ajuste. Si bien esto tiene que ver un poquito más con estadística o herramientas estadísticas, aquí lo que se está identificando no es la estadística en sí, sino más bien si son más lineales o no, o sea, si los puntos se comportan de una manera lineal. Y entonces aquí estamos hablando de cuestiones de regresión lineal. Y pues esto lo que les permite a ellos más bien es la lectura de la gráfica. La lectura de la gráfica me dice que sí es confiable esta investigación. ¿Y para qué me va a servir? Pues para validar calidad, ¿sí? Y bueno, los demás puntos no importa o puedo decir que sí son seguros porque en el intervalo que me interesaba son lineales. Otro tipo de actividad era determinar a qué porcentaje de interés conviene invertir dinero, igual dentro de la asignatura como económica, en donde lo que hacían era trazar puntos de acuerdo a lo que les daba el profesor y, por ejemplo, este punto y este punto les daban, ¿no? Y ellos trazaban la recta y donde cruce o interseque el eje de las X, ahí ese es el valor que les interesaba, era su TIR, ¿no? El valor que querían. Y entonces, observen cómo utilizan una técnica para poder, y utilizan lo lineal para poder identificar. O sea, ¿por qué no usaron una curva? ¿Por qué tenía que ser algo lineal? Y en algún momento ellos comentaban que lo lineal es más fácil. O sea, que sí podrían trabajar con cuestiones curvas, pero pues si lo que quieren es una aproximación de la realidad, pues lo lineal es algo que se puede dominar y que también puede dar información. Otra de las tareas que utilizaban en una investigación era corregir la demora de avance real de un proyecto. Aquí lo que tenemos es algo que se denomina líneas de balance. Las líneas de balance son cuando ustedes tienen procedimientos, muchos procedimientos que se repiten muchas veces, ellos lo pueden organizar
de tal manera que una línea se puede leer de esta siguiente manera. Si yo quiero construir un conjunto de casas, por ejemplo, en una unidad habitacional, pues yo tengo que hacer varios cimientos y esos cimientos los tengo que hacer el proceso, después siguen los muros, luego la losa, luego los acabados. Ok. Pero si quiero de una casa, aquí puedo ver el tiempo en cuánto voy a acabar los cimientos de una casa. De 2 casas, en cuánto. De 3 casas y así. Pero también puedo leer que en la semana 5, cuánto ya se construyó. Ah, bueno, ya se construyó, se está construyendo los muros de la primera casa y ya estamos en los cimientos de la tercera casa. Ah, ok. Si observan, el avance de la construcción son líneas rectas, porque ellos están considerando hipotéticamente que va a ser un cambio constante. Sin embargo, en la realidad, que son las líneas punteadas, podemos ver que va bajando, luego sube, luego baja, o sea, se va ajustando a lo lineal. O sea, lo importante no es que yo acabe en menos tiempo, porque si acabo en menos tiempo, todos los recursos que ya había planeado, las rentas y todo, pues me va a costar. Tampoco es que acaben en más tiempo, porque igual incluye recursos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta de apariencia real, en la segunda recta podemos notar que va bajando, o sea, como que están haciéndolo más rápido. Bueno, hay que ajustarse un poquito, entonces tengo que pegarme. Ahí lo importante es apegarse a lo que uno planeó, ¿no? Porque entonces, ¿cómo un ingeniero me dice que va a terminar en 5 semanas y acaba en 2? No, no. Y si me dice 5 y acaba en 10, tampoco, ¿no? Si me dicen 5 y acaba en 5, está perfecto. ¿Por qué? Porque ya está todo planeado. ¿Y esto qué me va a servir? En la realidad me sirve como para ajustar. Si veo que están bajando, o sea, están haciendo una casa en más tiempo, ¿sí? Que fue lo que está pasando aquí. Entonces tengo que asegurar el ritmo, ¿no? Meter más recursos en algo. Por ejemplo, aquí se pasó, ¿no? Como que estaba bajando, metieron recursos y luego como que le bajaron tantito y así. Y esta sí se está atrasando, ¿no? Y entonces eso me puede ayudar para predecir este tipo de gráficas y saber, por ejemplo, en la semana 20 o en la semana 25, cuánto más voy a tardar con respecto a hacer estas 4 casas. De igual manera, en las gráficas que les mostraba de los estudiantes, podemos notar que iniciaron con líneas rectas, o sea, con 2, luego con 4, luego le metieron una curva. Estuvo muy interesante, porque aquí hablaban del flujo de las carreteras, ¿no? Del flujo, están construyendo la carretera y el flujo de tránsito. Sin embargo, hacían exactamente lo mismo, es decir, identificaban puntos de referencia y trazaban o la cantidad de área de ciertas zonas representaba algo para ellos. Y luego estuvieron trabajando algo que se llama, bueno, dos flujos de tiempo, o sea, cómo cambia el flujo con respecto al tiempo, ¿no? Igual, identificación de puntos. Es decir, estas gráficas no son lineales. Y a lo mejor dicen, bueno, es que no es de tu interés este tipo de gráficas. Sí, no, o sea, no, pero la linealidad es un paso que antecede para poder entender esto. Y no solo eso, que hubo ahí una evolución, ¿no? Estoy hablando sobre los mismos puntos que consideraba en lo lineal, pero ahora, como estoy trabajando flujos distintos, o sea, ya no son flujos constantes, sino algo que fluctúa durante el tiempo, entonces voy a tener que usar una herramienta no lineal. Sin embargo, estoy utilizando el mismo constructo, el mismo concepto. Y esto hace que evolucione ese concepto. Es decir, que lo que usé en lo lineal, lo uso ahora en lo no lineal, y eso me está generando un desarrollo de usos. Volviendo al inicio, estábamos hablando de que queremos innovar con respecto a la educación matemática y en particular dijimos la ecuación de la recta. Pero yo creo que más prudente es decir, ¿qué es la linealidad? ¿Sí? Ahora en la escuela, si analizamos el concepto de función lineal o ecuación de la recta o gráficas lineales, realmente lo que se enseña es la gráfica, el cómo graficar y el que y igual a mx más b, quién es m y quién es b. Sin embargo, algo que debemos considerar que precede a este concepto es la linealidad, que es esta cuestión de una variación constante.
Y bueno, para terminar, comentarles que la linealidad realmente es una cualidad que debe explotarse en nuestras aulas. El uso de gráficas lineales nos permite entender el papel de los puntos de referencia de las pendientes en términos de ritmos, como lo que pasó en el del ingeniero de construcción, cuando debemos desarrollar un pensamiento y un lenguaje variacional. La linealidad está presente no solo en la ecuación de la recta, como decía, sino también podemos verla en nociones de proporcionalidad, en álgebra lineal, en ecuaciones diferenciales, en el empleo de mínimos cuadrados. La acción de linealizar es una práctica que permite modelar fenómenos no lineales para poder estudiarlos. Entonces, ¿cómo la linealidad realmente viene a dar un significado, ¿sí?, que podemos incluso aplicar en el aula? Por ejemplo, a los estudiantes, a lo mejor más que enseñarles a graficar, es bueno, ¿qué características tiene lo lineal que te permite realizar tales cosas? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo identificar puntos de referencia? Ese tipo de situaciones puede ayudar al estudiante a generar y apropiarse su significado, porque lo importante es que él se haga de ese conocimiento. Y la manera en cómo se hace uno de un conocimiento es por medio del uso, por medio de prácticas, por medio de esos recuerdos que yo tenga al interactuar con el concepto. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias que utilicé en la presentación y agradezco mucho su atención.